Alejandro Neira, abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomático de carrera de la Academia Diplomática del Perú y escritor egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de ser autor de Tradiciones Peruanas, Mi Monstruo Sagrado, Biblioteca Peruana, CIA Perú y entre otras obras, tiene el gran honor de estar aquí presente. Para comenzar, ¿cómo está, señor Neira? ¿Qué ha estado haciendo estos últimos meses? Sí, bueno, nada, muchas gracias. A ver, en los últimos meses, desde julio, yo he vuelto a trabajar en la Cancillería. Yo soy diplomático de carrera, de modo que he estado como, bueno, el puesto que tenía era asesor de la Dirección de Asuntos Culturales, viendo algunos temas culturales efectivamente de la Cancillería, pero también preparándome para salir al exterior. Nuestra carrera diplomática, digamos, implica pasar un tiempo en Lima y pasar un tiempo en el exterior. Yo en realidad ya he cumplido largamente mi estada en Lima, así que en los próximos días en realidad voy a estar yéndome a cumplir funciones en el exterior como parte de mi carrera. Y bueno, pero siempre tratando de escribir, de mantenerme de alguna manera vigente y haciendo un poco de entrevistas efectivamente sobre tradiciones peruanas, porque así fue lanzado hace poco más de un mes, creo, el libro. Hasta ahora creo que ha tenido una buena recepción, crítica y de llegada al público. Así que un poco haciendo eso, un poco preparando también algunas cosas, siempre en contacto con digamos, el mundo editorial y literario, que es evidentemente lo que me gusta también, ¿no? Digamos, mi carrera diplomática es la carrera formal, si se quiere, pero la carrera literaria es mi pasión y lo que me gusta hacer. Y yo tenía visto una de sus entrevistas que había colgado de Twitter sobre tradiciones peruanas, que fue muy interesante en realidad. Sí, Y esto, como mencioné, creo que ha salido, digamos, en bastantes medios. Han habido entrevistas sobre tradiciones y creo que, digamos, por el tema ha sido muy bien recibido y a la gente le ha gustado, por lo menos a quienes han leído la obra y han tenido la oportunidad de comentármelo. muchos conocen su trayectoria política y literaria, como mencioné antes en la introducción, pero muchos no conocen el lado humano de Alejandro Neira. Solamente conocen el lado diplomático y serio que da en las cámaras. Entonces, siendo esto así, ¿cómo fue su infancia y adolescencia teniendo en cuenta de que usted prácticamente vivió en los tiempos de dictadura y terrorismo en el Perú? A ver, interesante, sí. A ver, yo soy el último de tres hermanos. Mis dos hermanas son digamos, bastante mayores que yo, 10 12 años me llevan. Con lo cual tuve una gran suerte, que era que en mi casa, más allá de mis padres, mis hermanas sobre todo estaban cuando yo aprendía a leer, con lo cual tenía digamos, el ejemplo vivo que uno creo necesita para poder aproximarse siempre al mundo de la literatura, para leer, para, digamos, tratar de entender un poco más ese mundo de los grandes, ¿no? Creo que eso fue un poco lo que me pasó en la infancia, era un niño viejo, si se quiere. Y tanto en la infancia como en la adolescencia, yo estudié en el Colegio La Salle en los años 80, que fueron creo que una de las peores décadas de nuestra historia reciente, lamentablemente afectada por el terrorismo, el conflicto armado interno, por la hiperinflación, tiempos muy duros que se vivieron en nuestro país. Y entré a la universidad, digamos, terminé el colegio en el 91, entré a la universidad en el año 92 y evidentemente, como se sabe también, pues los 90, más allá de ese año, propiamente de ese año, además que fue un año muy complejo para nuestra historia con el cierre del Congreso, pero también con la captura de Immanuel Guzmán, digamos, esa juventud de la universidad, en la cual estudié efectivamente en el 92, ingresé a Católica para estudiar Derecho, y en el 97 entré a Literatura de San Marcos. Creo que esa, digamos, esa es la década en la que me la pasé estudiando, en el año 99 y el año 2000 entré a la Academia Diplomática, terminé allí en la Academia Diplomática y fue una década, digamos, esas dos décadas, digamos, entre mi infancia y mi adolescencia, pese a que fueron muy complejas para el Perú, no, creo que fueron personalmente muy ricas en lecturas, en aprendizaje y en conocer un poco y pese a las difíciles circunstancias que vivimos en querer al Perú, que es lo que ha marcado finalmente tanto mi trayectoria diplomática como mi carrera pública, ¿no? De servidor público, como diplomático, pero también como
digamos, alguien vinculado al sector cultura, sobre todo en la biblioteca y en el Ministerio de Cultura. Ujú. Y sin duda una época muy difícil que hemos vivido muchos peruanos y es muy interesante y, y muy revelador de que usted haya dicho de que a pesar de todo esos problemas que hemos vivido, igual nos ha dejado una valiosa lección que es de no repetir esos errores del pasado y de que a pesar de las cosas malas siempre se puede sacar algo positivo. Ujú. Eso es un poco lo que he tratado de hacer siempre, incluso en lo que escribo, ¿no? Todos mis libros, incluso tienen el título de Perú por ahí, y creo que es interesante porque me permite, digamos, reflexionar mucho sobre nuestra historia, incluido este libro, Tradiciones Peruanas, ¿no? Creo que es lo que hago en todos, con mucha ironía, con mucho humor, que es algo que también es curioso, ¿no? Pese a que, como mencionaba, los años 80 y 90 probablemente son años muy difíciles y muy duros. Al mismo tiempo, siento y creo que en el Perú nunca perdimos esa esperanza o esa sonrisa, en esa forma de mirar al mundo, ¿no? Y eso es un poco también lo que he trasladado a los libros y incluso en estas tradiciones que, digamos, incluso tratando de apegarse al género de la tradición de Ricardo Palma, lo que ha buscado es ver nuestra historia con una mirada amable, es decir, no una mirada amable, una forma de contar amable para reflexionar sobre los grandes problemas que tenemos y que nos aquejan hasta hoy y que lamentablemente siguen y que contra los cuales espero poder seguir trabajando para enfrentarlos, ¿no? Sí. Usted ha hablado de que prácticamente su pasión es escribir, es la literatura. ¿Cómo surgió ese interés? ¿Surgió desde su infancia o en la adolescencia? ¿Y cómo conecta la literatura con su vida política? Bueno, a ver, desde muy niño escribía, como dije, mis hermanas son mayores, entonces supongo que por imitación trataba de seguramente escribir mis propias historias desde muy, muy niño. Y claro, ya a medida que iba creciendo, escribiendo poemas, ¿no? Todo lo que escribe uno de chico, adolescente. Y poco a poco sí recuerdo haber, no sé, tratado de recoger una suerte de guiones, ¿no? Pequeños argumentos de historias pequeñas de ciencia ficción o de ficción de series como La Dimensión Desconocida, de series televisivas. Entonces, Ajá, sí. más allá del formato, me gustaba escribir como las historias, ¿no? Pequeñas historias. Y poco a poco trasladar eso a cuentos, a cuentos básicamente, ¿no? Yo sobre todo he escrito cuentos y ficciones breves, es el género en el cual me siento más cómodo y en el que creo me va mejor, o sea, es un género al cual me puedo adaptar fácilmente porque por una cuestión de tiempo y de trabajo afronto cada texto como, digamos, como algo que tengo que hacer de manera precisa y en un tiempo breve, digamos. Entonces, eso es un poco la forma en que he empezado a escribir. Digamos, mi primer libro fue el año 2005, yo estaba viviendo afuera por parte de mi carrera diplomática. Y bueno, desde ahí no he parado, he tenido una producción en los últimos años, creo que he publicado casi cada año, y es lo que me gusta, efectivamente es mi pasión, y encuentro el tiempo ahí donde no lo hay para poder escribir, que es lo que me divierte y me entretiene, ¿no? Artículos en revistas y cosas así. Entonces, eso por un lado, y bueno, de alguna manera siempre digo, lo mío no es exactamente la política, no es las políticas, es yo he entrado como diplomático, como consultor público, como terminé trabajando en Santiago de Chile en temas culturales, como agregado cultural, y por esas cosas del azar casi me convocaron para ser directora de la Biblioteca Nacional, el ministro de Cultura en ese momento, Salvador del Solar, y viceministra Runate. Entonces, claro, no tenía tenía ya de hecho una vida pública, si se quiere, como servidor público, no política o no, quizás no mediática, y bueno, recibí este llamado para mí, o sea, era un gran honor, un orgullo ser director de la Biblioteca Nacional. Regresé a Lima, eso ha sido hace exactamente 4 años y medio, y claro, desde entonces ya he hecho una vida más pública, si se quiere, ¿no? Desde el puesto de director de la biblioteca, por poco tiempo como ministro, luego fue director del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, luego, bueno, aunque es un puesto menos conocido y también ser jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es como el jefe del despacho, ¿no? Del canciller.
Y bueno, en ese momento nuevamente fui llamado para ser ministro y por el presidente Vizcarra y luego por el presidente Sagasti. Entonces, claro, ya he tenido una mayor visibilidad, si se quiere, como ministro, pero en realidad es una carrera pública la que he hecho durante toda mi vida. Ya tengo más de 20 años de carrera, entre el año 2001 a la Cancillería, justo casi 20 años. Y, y claro, uno va asumiendo distintos roles, ¿no? De hecho, ahora, como les comenté, soy asesor, me tocará ir a trabajar a un consulado en el exterior. Son puestos que tienen menos carga política, si se quiere, pero siempre en relación a lo público, al servicio público. Así que seguiré seguramente en eso, en puestos más o menos visibles, pero la literatura se ha incrustado pues en esta carrera también, porque como agregado cultural hacías muchas cosas literarias, evidentemente de promoción literaria, de promoción cultural. Eso, digamos, me permitió probablemente llegar a la biblioteca, llegar al ministerio, tratar de hacer nuevas cosas y al revés, digamos, lo público de alguna manera ha alimentado este interés en hacer algunas de las últimas cosas que he escrito, como Biblioteca Peruana, un libro de cuentos, inspirados de alguna manera en mi paso por la biblioteca, y Tradiciones Peruanas, que de hecho tiene una carga ahí sí sobre temas políticos, pero temas sociales, de coyuntura y sobre historia del Perú. Entonces, nada, yo ya a estas alturas del partido suelo no hacer mayores, o trato de no hacer una diferencia entre la vida literaria y la vida pública. Creo que realmente forman parte de un mismo paquete que es Alejandro Neira como escritor y como servidor público, ¿no? En realidad son como dos facetas que tiene usted. Pues, por un lado, la literatura le ayuda como a expresarse o como de una cierta manera a relajarse y desconectarse de todo el mundo y escribir lo que le venga a la imaginación. Y por otro lado, la vida pública, en vez de siendo política, eh, también le ayuda a tener experiencia y también le ayuda también a conocer muchas cosas que tal vez usted no hubiera conocido si no hubiera tomado esa decisión de hacer su vida más pública. Y justo usted había mencionado Tradiciones Peruanas. Pues entonces, hablando de su última obra, ¿puede contarnos cuál es la temática y el porqué de la salida de su último libro? Sí, a ver, es un libro que lo preparé hace algunos años ya, en realidad hace más de dos años casi. Eh, Me interesaban mucho varios personajes de nuestra historia, y un tema que me gusta mucho la historia en general, y no desde el punto de vista académico, no soy historiador, pero sí para analizar, reflexionar sobre algunos momentos de nuestra historia. Entonces, eh, digamos, he escrito alguna novela histórica, una pequeña novela que se llama Historia de dos Bernardos, sobre la vida de Torre Tagle, y tanto por Torre Tagle como para varios personajes vinculados al momento de la independencia, me interesa reflexionar sobre ese momento de la independencia en particular, las personas que tomaban una posición, un bando, y eran consideradas traidoras, los realistas que se pasaban al bando patriota, viceversa, y cómo por tomar una posición alguien podía ser calificado de traidor, que es algo que se ha venido repitiendo, que es normal probablemente, ¿no? El último círculo del infierno de Dante también es de los traidores. La traición es de alguna manera parte de la condición humana, pero me interesaba verlo desde el punto de vista peruano y más allá del juego de palabras de las tradiciones y las tradiciones como tradiciones, me interesaba, digamos, acercarme a las emociones justamente, ¿no? A esta idea de traición, a esta idea de que algo puede ser de que alguien puede ser considerado traidor, que alguien puede ser, eh, digamos, parte de una trama en la cual esta palabra traición es central. Entonces, así un poco fue como surgió. Escribí varios textos, son textos breves. Me ayudó mucho Raúl Berg en la edición de Penguin y encontramos el formato exacto que es el que pueden encontrar y leer en Tradiciones, que son un poco hablar del personaje, un poco hablar de alguna anécdota histórica o de los hechos históricos y de alguna anécdota adicional. Entonces, eso es un poco lo que trae Tradiciones Peruanas, es un poco lo que he tratado de hacer, reflexionar en el año del Bicentenario sobre la traición en el Perú, ¿no?
no únicamente son traidores, algunos personajes busco reivindicarlos de alguna manera, ¿no? Incluso los futbolistas y todo, pero es parte de todo el tejido, digamos, de este libro. Sí, yo también de hecho estaba leyendo un poco Tradiciones Peruanas, mejor dicho, la parte de la lista previa porque el libro no me lo pude comprar. Y bueno, veo de que usted comienza Tradiciones Peruanas con un personaje que es Filipillo, que fue el traductor de Pizarro. Y es curioso Sí, de que usted lo ubique como prácticamente el inicio de toda la historia de traición que ha sucedido en el Perú. Eh, Bueno, uno porque es un personaje también clave para entender un poco la historia reciente del Perú, uno porque es el clásico ejemplo del traductor como traidor, ¿no? Es algo que siempre se dice, pero además porque Felipe es un personaje como casi todos, bueno, todos los que he tratado de escribir los perfiles, estas crónicas o tradiciones, ¿no? Lo que he buscado es encontrar el momento, digamos, de la traición. Está claro que desde que Felipillo traduce para los españoles, digamos, ya puede ser considerado traidor. Pero me interesa mucho, sobre todo, que se conoce poco de la historia posterior de Felipillo. Felipillo termina eh, traicionando de alguna manera a los españoles, quizás por arrepentimiento o por algo mayor, lucha de vuelta con ellos, digamos. Claro, no era, es interesante, ¿no? Felipillo no es inca, Felipillo viene del norte del Perú, forma parte de digamos, de una comunidad que era distinta de la de los incas, entonces probablemente no se sentía identificado con los incas, está claro. Y luego, tras ver lo que estaba sucediendo y lo que hacían los españoles, más bien trata de luchar contra ellos. Entonces, quizás es una doble traición, digamos, depende de quién lo vea, pero en realidad Felipillo es un personaje complejo que hay que entender en su verdadera dimensión y eso es un poco lo que quería demostrar con este relato, ¿no? Y claro, es el primero porque de alguna manera hablamos del Perú desde que se llama Perú, ¿no? Desde que llegan los españoles, se domina Perú, pero incluso me interesaría, ¿no? Quizás hacer algunas excursiones, son más difíciles porque salvo las crónicas no hay mucho material de archivo, ¿no? Histórico, sobre el tiempo antes de los incas o en la lucha de los incas contra los chancas, por ejemplo, ¿no? O cómo los incas fueron conquistando otros pueblos y fueron encontrando pues su resistencia y cómo el término traidor tiene una connotación mucho más compleja, ¿no? Entonces, ese es un poco el inicio del libro. Y luego, bueno, son 16 personajes que he ido investigando en primer lugar. Me gusta investigar mucho para escribir un texto y luego, bueno, ha quedado como ha quedado y creo que estoy satisfecho de alguna manera con cómo quedó el libro y cómo se ha difundido, ¿no? Digamos, hasta ahora. claro, sabiendo lo interesante que es el libro, porque solamente ya leyendo la primera parte ya me quedé enganchada. ¿Usted me recomendaría leer Tradiciones Peruanas en las escuelas? ¿Y por qué? Sí, a ver, a mí me interesa una cosa, que es que eh, trato de encontrar formatos en los cuales los jóvenes y los niños se sientan atraídos por la historia. Creo que eso es un poco las tradiciones. Casi todos hemos leído las tradiciones peruanas en el colegio Claro, un clásico. y tiene la ventaja de tener este tono eh, aparentemente ligero, pero ciertamente reflexivo y profundo. Entonces, Ujú. es bien interesante para mí que se siga leyendo, digamos, pero textos como estos y otros como las novelas de espías que yo he escrito que tienen que ver con la época justamente del terrorismo, las épocas más difíciles de nuestro país, tienen ese componente que a mí me parece interesante, sobre el cual es interesante reflexionar, ¿no? Ver la historia, atraer a los jóvenes hacia la historia de manera entretenida para que reflexionemos sobre ella. Sí, más allá de, me suena un poco, sonaría un poco, digamos, auto eh, laudatorio de decir, sí, claro, lean mi libro porque es muy bueno, pero sí tratar de encontrar el tono de la historia finalmente, ¿no?
y lo que yo hago es ponerle, como hacía Palma, o esa es mi intención por lo menos, ponerle un poco de ají, si se quiere, un poco de condimento a la historia para hacerla atractiva, ¿no? Y ojalá que lo haya logrado. Claro, la idea es atraer a los jóvenes, sobre todo en esta época donde cada vez se pierde más la cultura de leer. Y es muy bueno que usted esté buscando una forma de que los jóvenes vuelvan a leer y vuelvan a saber más sobre la historia del Perú. Ujú. Sí, es Otra, parte de lo que me ha interesado siempre al escribir, ¿no? Siempre pensar en lectores jóvenes, en cómo hacer que la gente se interese por leer algo que no sea pues un texto académico, denso, sino algo atractivo realmente, ¿no? ajá, entonces sí, otra de sus últimas obras que también ha publicado, aunque este ya lo había planeado antes de la pandemia, es Mi monstruo sagrado, con la cual ha obtenido el premio Coupé. ¿Usted podría considerar como su obra maestra, por así decirlo? Es difícil decir cuando alguien auto señalar, ¿no? Señalar uno mismo la obra maestra. No creo que todavía tenga una obra maestra todavía. Espero llegar a tenerla en algún momento. Eh, sí es la novela más ambiciosa que escribí, que he escrito hasta el momento, y tiene una suerte de eh, trama más elaborada o más estructurada que muchas de las cosas que he escrito. Casi siempre he escrito ficción breve, es decir, cuentos, pero además sí he escrito estas novelas que a mí me gustan mucho, que son complejas también, que son las novelas de espías, ¿no? Sí, a Perú, la serie, ¿no? 85 y 90, y tengo una escrita del 92 que todavía no ha sido publicada. A mí, no sé si hay obras maestras finalmente dentro de mi obra, pero me gustan más, digamos, me siento más cómodo quizás con textos como los Tradiciones, y quizás mis cuentos de biblioteca peruana para mí son quizás de los mejor que he escrito, o de lo que a mí más me gusta, de lo que me siento más satisfecho. ¿Y por qué? Porque creo que los cuentos encierran en sí eh, un interés particular y digamos, tienen que estar muy bien escritos para, como se dice, golpear, ¿no? Tiene que tener un efecto fuerte, un cuento. Una novela la puedes leer y pueden pasar hojas, digamos, entre anodinas, aburridas, que no dicen mucho, pero un cuento no puede tener texto de más. Entonces, para mí sería bien importante cerrar buenos cuentos, editar mucho, me edito mucho yo mismo, y luego ya, bueno, con la edición tratar de tener textos mejores, pero eh, quizás el libro Biblioteca Peruana sea el que más me ha gustado a mí. Y como novela, sí, Mi monstruo sagrado es la más eh, ambiciosa, como digo, la más compleja en la trama y eh, también la más difícil, digamos, la que es más literaria, si se quiere, meta literaria. Pero sí, a mí quizás lo que podría decir mejor es uno se siente más o menos satisfecho con lo que uno escribe, ¿no? Con lo que uno presenta. Y, y quizás uno termina reconociendo que es más fácil reconocer una buena escritura, un buen texto en textos breves que en una novela, ¿no? Entonces, quizás por eso me gustan más mis cuentos de biblioteca peruana, o incluso los primeros de peruanos y peruanas ilustres que los releo y claro, ya yo no me reconozco mucho en ese autor de hace 15 años, pero me gusta mucho cómo fueron presentados y pese a que me veo un escritor mucho más joven, menos cuajado, con menos recursos probablemente, al mismo tiempo me da mucha gracia la forma en que se han contado esos cuentos. Entonces, de alguna manera me gusta todo, me gusta escribir finalmente, ¿no? Sí. Sí, de hecho usted mencionó que se demoró muchos años en escribir esta novela y en ese tiempo le ayudó su trabajo en la Biblioteca Nacional para documentarse porque se ve que es una obra muy completa. Eh, o sea, no mi trabajo, creo que siempre he tenido alma de investigador, digamos, ¿no? Una pequeña alma de investigador, no soy académico de nuevo, pero me gusta mucho investigar, entonces, no, esta es una novela que yo empecé a escribir y la he escrito varias veces, digamos, en varios formatos, desde el año 2009, 2010 probablemente,
casi 10 años, no es que la haya escrito por 10 años, sino que la he escrito de distinta manera en 10 años, Ujú. y, pero desde esa época, de 2009, 2010, en el 2011 probablemente en algún momento fui a hacer una incursión efectivamente en la Biblioteca Nacional para recuperar y recolectar recortes periodísticos de la época, porque está ambientada en los años 50, eh, más allá de las novelas que he leído, como la propia Conversación en la Catedral, ¿no? U otras ambientadas en esos años, sí mucho material de archivo de esa época. Y luego sí, más bien de archivo también de la propia, del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, porque uno de bueno, los personajes son diplomáticos, digamos, ¿no? Ujú. Es un crimen diplomático y es interesante porque, claro, ahí además de escribir de algo que sé, que es la diplomacia, del oficio que conozco, sí hay mucho material que pude rescatar de los archivos de la Cancillería y que se mezclan pues con estos otros archivos e incursiones a archivos de otro tipo, periodísticos, ¿no? Judiciales, legales, que hice durante varios años, pero sobre todo en esa época, ¿no? Porque yo recopilé ese material, como digo, entre el 2010, 2011 probablemente, y te hice como un file de investigación y sobre ese file que mantuve y lo mantengo hasta ahora, los recortes, ¿no? Las fotocopias, he hecho incursiones cada cierto tiempo para ver cómo estaba yendo la novela, para reescribirla. Yo he encontrado versiones anteriores de la novela y a la última versión la escribí, si no me equivoco, cuando estaba en Chile, el 2017, antes de venir más bien a la Biblioteca Nacional, y era uno de esos a veces uno escribe algo y lo deja en sus archivos, ¿no? En sus archivos electrónicos, digamos. Y claro, en el momento del 2019 vi nuevamente la convocatoria para los premios Copé, que era el premio de novela. En 2017 probablemente tenía la idea, pero luego vine de la biblioteca, se complicó todo. Y en 2019, estando en Cancillería, decidí, digamos, recuperar el archivo, renovarlo, escribir un poco más, mejorarlo, y fue así como lo presenté a los premios Copé y tuve la suerte de ganarlo el 2019. Entonces, ese es el libro que ganó el premio Copé de novela del 2019 y que sale, bueno, salió publicado en formato digital el 2020, pero justamente por la pandemia recién ha sido editado, recién ha sido publicado en físico. Entonces, por eso es que recién ha salido y por eso también es que algunas últimas entrevistas han permitido hablar de Mi Monstruo Sagrado, pese a que es un libro que en puridad tiene ya casi 2 años, ¿no? Sí, yo justo de hecho estaba leyendo Mi Mujer Sagrado en versión digital porque en físico todavía no encontraba muchos al alcance. Recién ha sido presentada, recién ha sido editada, yo tengo mis ejemplares, pero entiendo que ya está siendo distribuida en librerías. Entonces, claro, la edición digital salió, como mencioné, el año pasado y claro, ha sido difundida ya de muchas maneras, de conversatorios, presentaciones, ¿no? Y nada, es una novela que sí, que a mí mismo me gusta mucho también y que sí es de libre disposición, así que todos los que vayan a ver esto pueden leerla libremente, ¿no? Está digital, el formato digital es de libre acceso. Sí. Y justo leyendo de Mi Monstruo Sagrado, he visto que se trata un tema que aún sigue siendo tabú en nuestra sociedad, que es la homosexualidad. ¿Por qué cree usted que los peruanos todavía presentamos una visión conservadora sobre la sexualidad? Bueno, no solo en esta ciudad, ¿no? No solo en Trujillo, no solo en Lima, en todo el Perú, en toda América Latina en realidad. El tema, digamos, si uno ve todas las noticias vinculadas al machismo, a la misoginia, al feminismo, que además han estado últimamente, digamos, muy en boca de todos por personajes políticos que conocemos, creo que todavía somos una sociedad fragmentada seguramente, dividida, pero una sociedad eminentemente conservadora, ¿no? Y todavía incapaz de ver en eh, digamos, en la libertad plena del individuo algo que hay que valorar y respetar más allá de las opciones sexuales, de las opciones políticas, ¿no? Somos todavía un país y una región probablemente intolerante también, pero todavía incapaz de ver esa parte de la vida nacional, ¿no? De la vida, de la libertad de la orientación sexual de las personas y de la propia libertad. Entonces, un poco el libro sí trata de eso, es un crimen de una
no sé si pareja, pero un crimen Pasional. pasional, sí. Y, pero claro, eso sirve como pretexto para en la propia novela tratar el tema de la homosexualidad de una manera mucho más compleja, porque el narrador también él lo es, y porque las historias que se cuentan son historias de amor entre hombres, y porque lo que se va contando es un poco algo que no es común, entre comillas, o aceptado. Entonces, sí es una novela también compleja por ese tema y porque, nada, porque creo que también es una forma de poner esos temas eh, de relieve y hablar de algo que lamentablemente todavía en muchos casos pues, parece que fuera tabú, ¿no? Sí, 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 hoy en día ya, la homosexualidad sigue siendo tabú, no me imagino cómo habrá sido en los años 50 y sobre Claro, todo como un era, claro, diplomático muy querido. sí, no, por eso es interesante, porque para mí era una forma de, claro, la pregunta final es esa, ¿no? Imagínense, si eso es ahora así, como habla el personaje, el narrador, en los años 50 era todo se hacía Escándalo. sin decir, ¿no? Todo se decía sin decir, y es un Ujú. poco sobre eso también la investigación. Los textos de periodísticos eran muy ambiguos, muy enrevesados, dejaban a traslucir algo que no era o que no se quería decir, entonces Mm. hay me parece interesante también esa versión, digamos, de cómo decir las cosas y cómo tratar ese crimen en los años 50. Entonces, ese es otro nivel también, efectivamente, del análisis digamos, o de la forma de escribir la novela, ¿no? Y prácticamente ahí las personas solamente se enteraban por medio de chismes, pero no era nada oficial, la historia oficial. Exacto, exacto. Entonces, cambiando de tema y poniéndonos un poco más detectivesco, es la trilogía de Cia Perú. ¿Será pronto una tetralogía? Sí, lo es ya, si se quiere, si entramos al mundo eh, de lo que se ha escrito, digamos, porque yo ya tengo una cuarta parte de CIA Perú, que es CIA Perú 1992, que la escribí también, no me acuerdo si en inicios del año pasado, entre el inicio de la pandemia, un texto, a mí me gusta mucho escribir sobre estas historias de espías, entonces es como que conozco a los personajes, ¿no? Cuando uno escribe varias veces sobre el mismo personaje, es como que ya conoce a los personajes y ya conoce su voz, sus gestos, su interés, lo que toman, lo que comen, lo que les gusta. Entonces es como que un cariño que uno tiene a sus propios personajes. Entonces era muy fácil y tengo ya el texto listo, decía Perú 1992. Muchos de mis proyectos, tengo otra novela histórica, también quedaron varados literalmente, entre comillas, porque llegó la pandemia, pero también ante digamos, el reinicio de las actividades culturales, de la edición de libros, eh, además de eso, mejor dicho, entré a ser ministro de Cultura, entonces para mí era muy difícil, estando en una posición pública, política, mediática, sacar un libro, ¿no? No me parecía correcto y por eso se han quedado los proyectos ahí, se quedaron un poco congelados y por eso el primero que ha salido es Tradiciones Peruanas. Estoy como viviendo el 2019, digamos, de las cosas que he escrito, o el 2018 casi, entonces recién ahora me siento, digamos, por suerte también en ese sentido sí tengo como que una mirada de lo que puede ir siendo publicado en los próximos años. Vamos a ver qué tal me va, si Dios quiere seguir publicando con Penguin y ver qué es lo siguiente, ¿no? Pero sí les puedo decir que es una tetralogía, digamos, ya lo es porque ya está escrita, pero todavía no ha sido publicada la cuarta parte que es el año 92. Sí, de hecho, una historia muy interesante, sobre todo de la CIA que vino al Perú. Es una historia que a veces no se comenta mucho o que las personas lo saben y no lo quieren comentar o no lo saben, como que se olvida esa parte de la historia. Eh, sí, o sea, creo que es una etapa y que además es interesante, ¿no? Porque justamente al ex canciller Béjar, que duró muy poco al inicio de este gobierno, básicamente lo sacan por decir algo
que yo lo menciono de manera un poco lúdica, ¿no? En el libro, que es la participación de la CIA en esos años en el Perú. Y claro, esa es la forma que yo he encontrado para tratar este tema del terrorismo, de la crisis política, económica que vivimos, de manera diagonal, si se quiere, ¿no? Tratar de hablar de eso sin hablar de eso y usando el género de espías como para poder acercarme a esa visión. Entonces, esa es un poco la forma que encontré y que, no, tuvo, creo que relativo, eh, no sé si éxito, se puede decir, pero sí fue bien recibida y claro, ha ido creciendo esa versión de CIA Perú y quizás en el momento de que se publiquen ya las cuatro partes sea una novela, una novela grande, digamos, ¿no? Vamos a ver. Y justo su novela, usted combina la ficción con hechos históricos. ¿Cuánto hay de verdad o en las aventuras de Malcolm? Hay verdad, hay mucha verdad. La verdad histórica, digamos, está presente siempre. Hay una investigación larga que yo he hecho para poder escribir eso y siempre eh, creo que lo he puesto un poco al final de los textos, siempre incluye una parte como diciendo, por si acaso esto es ficción, pero si quieres saber un poco más de la verdadera historia, lea, o sea, a Gonzalo Portocarrero, a Carlos Iván de Gregori, a Gustavo Gorriti, ¿no? Entonces, va un poco, esa es la línea de esa ficción que al mismo tiempo alerta sobre lo que es la no ficción, pero que incluye además dentro de la forma de escribir eh, parte de estos textos, hay muchas menciones, ¿no? Hay como una supuesta conversación con Carlos Iván de Gregori, por ejemplo, el que más sabía probablemente de Sendero, que aparece en la novela. Entonces, claro, por momentos es como esto se dice, esto no se dice, y es importante saber que esto es ficción, pero que está basada en la verdad, ¿no? Una verdad dolorosa, una verdad compleja que es la que vivimos en los años 80, ¿no? Pero lo que busca es que tampoco la gente se vaya a confundir y se vaya a creer que todo eso es real, porque si no, ahí es lo que pasaría. Sí, 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 claro, claro. No, creo que queda claro desde que Ujú, es un género, entre comillas, menor, claro. el de espías, ¿no? Que hay cosas Ujú, así un poco extrañas. Creo que se entiende que es una visión particular de la historia, la de las espías. Y claro, hay cosas un poco absurdas, delirantes, ¿no? ujú. Que suceden y que, claro, queda en la imaginación como lo que pudo suceder, quizás, ¿no? Pero que forman parte de la mitología de esos años y de lo que se decía en esos años y de lo que yo, no sé, en esa época, aunque era niño, escuchaba como parte de la historia contemporánea, ¿no? Ujú. ¿Usted podría considerar a CIA Perú 1985 como una obra humorística sobre el conflicto armado interno y fue su intención escribir de manera casi cómica sobre eventos que fueron tan fuertes para el país? A ver, no creo que sea humorística, sí está escrita con mucha ironía y con Claro. mucha... intenta estar escrita de manera simpática, si se De una quiere. forma más suave. Tiene, tiene mucho humor. Y es la forma que yo encontré para hablar de esas cosas difíciles. Sí, Ujú, de nuevo, yo creo que muchas veces, y suele pasarle a todo el mundo, a veces para hablar de cosas difíciles uno termina riéndose, ¿no? De las cosas más ujú, graves. No es que sean motivo de risa, sino que eh, hay que encontrar la forma adecuada de decir las cosas y de afrontarlas y enfrentarlas. Entonces, sí era eh, para mí era importante encontrar una forma de contar, como decía esto, cómo contarle a un joven, digamos, esta historia. O sea, primero estaba lo literario, ¿no? De hacer referencia a la existencia de personajes que están en un libro y decir, oye, esto sí fue verdad, yo lo he visto, ¿no? ujú, Que es como broma. Pero después era cómo hacer que esto, que suene casi absurdo, es parte de nuestra historia de verdad. Entonces, encontrar una forma eh, más irónica que humorística de contar las cosas me parecía importante. O sea, encontrar un tono adecuado para que, de nuevo, alguien joven diga, oye, qué loco, cómo, ¿no? Por un lado, qué gracioso y por otro lado, oye, pero esto será verdad, esto pasó de verdad.
O sea, se mataba gente así, Abimael era así, Sendero era esto, la camarada Nora, que es quizás el personaje antagónico principal, de verdad era, ¿no?, tan importante para el partido, era tan importante en la historia. Eso un poco creo que me marcó el tono de la novela y me permitió encontrar en el humor, en la ironía, sobre todo, una forma de contar la historia, ¿no? Claro, es como un punto medio entre lo humorístico y lo fuerte o lo serio que fueron esos hechos en el país. Exacto. ¿Cree usted que las heridas que dejó el terrorismo continúan aún sin cicatrizar en el Perú? ¿Y qué se podría hacer para buscar la reconciliación? Sobre todo en estos tiempos donde vemos la situación política que está un poco más o menos. Sí, a ver, lo último es difícil, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos para, desde los lugares de memoria, desde la literatura, desde muchos espacios, tratar de que la gente entienda lo que pasó y, y lamentablemente vemos que hay mucha gente que no quiere entender o se opone a que haya a que se hable seriamente de esto, ¿no? Y que se opone a que se hable pues de conflicto armado interno, derechos humanos, una cosa realmente lamentable. Eh, es difícil encontrar, digamos, no, hay muchos esfuerzos, como digo, y es difícil todavía hablar de eso. Eh, entonces, será difícil encontrar una forma de reconciliarnos. Es una pregunta bien compleja. Yo creo que sí, que va a llegar el momento en el cual esto, digamos, la forma de afrontar la historia pase, pero claro, si uno se confronta frente a lo que está pasando en estos días, hay que ser un poco escéptico, ¿no? Y probablemente sea muy esperanzador de mi parte creer que va a suceder, pero es lo que nos toca, digamos, seguir trabajando para que desde esos espacios de construcción de memoria o yo mismo a través de la literatura podamos contar bien o mejor esa historia. Claro, de hecho, usted es lo que escribe sobre el terrorismo, pero tampoco si contar la forma tan dura y cruda del terrorismo, tratan de cierta manera, de contribuir con esta reconciliación. Sí, sí, yo creo que forma parte de lo que todavía nos toca, ¿no? Quizás, eh, no sé, y hay películas también, ¿no? Pero quizás necesitemos, no sé, alguna otra forma de expresión que nos ayude a reconciliarnos o a ver que más allá de todo somos parte de un mismo, tenemos un destino común, digamos, ¿no? Ojalá. ¿Qué otros autores que han abordado el conflicto armado interno nos recomendaría leer? Sobre todo a los jóvenes que estamos en esta época. Eh, a ver, un texto que a muchos no les gusta, pero creo que es una buena aproximación. O sea, dos niveles, ¿no? Uno, el que les digo, ¿no? Profetas del Odio, ¿no? Los textos eh, de, de Carlos Iván de Gregorio, Gonzalo Portocarrero, Gorriti, están por un lado. Desde lo literario hay varios que han tratado de aproximarse. Para algunos no les gusta, pero yo creo que es muy valioso lo que ha hecho Santiago Roncagliolo o Alonso Cueto, no sé, Diego Treyes, hay varios autores que han tratado de aproximarse, eh, eh, pero todavía creo que está por escribirse la gran novela sobre estos tiempos del conflicto armado interno, sobre los 80s y 90s. Pese a que hay varios intentos y varias ficciones y ficciones breves también. No sé si hay alguna novela exactamente que todavía pueda abordar de manera directa. Creo que probablemente ha pasado poco tiempo, entre comillas, pero esos autores que he mencionado creo que son interesantes y claro, ahora a raíz de la muerte de Abimael hay varios textos que han salido, hay varias selecciones que se han hecho sobre textos y creo que Sendero, digamos, de Gorriti, que es una historia global quizás, o algún texto de Antonio Zapata sobre Sendero, algún texto académico sobre cuando se de Gregorio Gonzalo Portocarrero sean lo mejor eh, para entender el complejo de lo que se dice, ¿no? De lo que se dice que pasó en esos años y lo que pasó realmente en esos años. Y de hecho, la historia del terrorismo es una historia que todos los peruanos deberíamos conocer para evitar repetir esos errores. Sin Y, duda. sí, y relacionado con eso, ¿por qué cree que deberíamos leer eso de la problemática del terrorismo en los colegios? ¿Qué pasaría si de repente dejamos de leer porque también nos parece muy duro y no queremos exponer eso a los niños?
Creo que, a ver, yo no tengo a mano los textos escolares, no sé exactamente cómo se trata el tema, pero creo que es importantísimo que conozcamos parte de nuestra historia, eh, que por dolorosa no deja de ser historia, ¿no? Es como, digamos, parte de lo que es cómo se cuenta esa historia, pero por supuesto tenemos que conocer el drama nacional que fue la guerra con Chile, digamos, o la época de la independencia, la historia contemporánea de los 80 y el conflicto armado interno es importantísimo para comprender cómo vivimos los peruanos del final del siglo XX y cómo afrontamos ese siglo XXI todavía con rezagos de lo que pasó, pero sobre todo con una mirada eh, crítica, ¿no? Reflexiva de eso. Entonces creo que sí es importante que se lea, que se discuta esto en los colegios, por supuesto con distintos niveles de profundidad, pero que se diga que fue una época terrible para el Perú, eh, que hubo un grupo terrorista que causó muchísimo daño y que lamentablemente el Estado no estuvo a la altura como para responder siempre adecuadamente a ese problema. Entonces, creo que eso es fundamental, es saber cuáles son las deficiencias del propio Estado y también lo que un grupo de mentes, digamos, un grupo irracional le causó en muertes, en sangre, en dolor al Perú. Claro, aún esta llaga en el Perú sigue abierta y para eso es necesario eh, ver la historia del terrorismo con una visión analítica sobre los hechos que han ocurrido para poder comprenderlo mejor. Sí, sí, yo creo que sí, es fundamental. Muy bien, ahora la entrevista la va a continuar mi compañera Valeria Díaz. Adelante, Valeria. ¿Eh? Sobre su libro, eh, eh, cuento Breve Historia Oculta del Perú, sus cuentos parecen ensayos, pues tienen mucho pie de página. ¿Es una forma de referenciar a Jorge Luis Borges? No, no, o sea, sí, Jorge Luis Borges, por supuesto, es uno de mis autores favoritos y más queridos, ¿no? Pero eh, es una forma eh, capciosa, si se quiere. Esos cuentos son, digamos, hay algunos originales, digamos, inéditos que fueron presentados en Breve Historia, pero son algunos que forman parte de Peruanos Ilustres de 2005 y Peruanas Ilustres de 2009. Entonces, y creo que Peruvians Do It Better, que es una plaqueta de 3 cuentos apenas que fue del 2007 publicada. Entonces, sí era para mí, bueno, digamos, en esta época, esta primera época de mi carrera literaria, me gustaba mucho escribir así. Lo sigo haciendo, tradiciones, y si lo ven, bueno, tiene muchas referencias, pies de página, es una característica de cómo escribo. Claro, en tradiciones, para saber que hay una historia cierta, digamos, ahí. Y en el caso de Breve Historia Oculta es justamente para engañar, ¿no? Para tratar de hacer creer a la gente que esto es cierto cuando en realidad no tiene nada de cierto y todo es ficción. Entonces, sí, las notas a pie dan esa sensación, ¿no? Engañan al lector dando la impresión de que esto es un ensayo académico, como tú mismo has dicho, cuando en realidad son textos que lo que único que buscan es engañar de alguna manera, ¿no? Ficcionar la manera más absurda a veces parte de nuestra historia algo que forme parte de eso. Entonces, ese es el truco, digamos, ¿no? Y no, creo que Borges sí, de alguna manera tenía estos guiños también con las notas de pie, ¿no? Pero hay varios escritores que usan eso y que usan eso justamente, ¿no? Como para engañar al lector. Y ese es un truco interesante que me gusta aplicar. Claro. ¿Cuál era su intención al escribir un cuento como De la Chicha Sumit? Eh, de la chicha su mito, ese es sobre los chancas, ¿no? Y los incas, si no me equivoco. Un Sí. poco desentrañar también o ver la historia de una manera curiosa. A ver, en ese texto creo que algo que hacían en peruanos y creo que en breve historia es como que una suerte de compendio, eso es, trataba de escribir en la forma de. En Peruanas Ilustres, no me recuerdo si está en breve historia, hay un texto también que es como una tradición peruana.
¿no? De la chicha su mito es como tratar de imitar una forma andina de escribir, si se quiere, como un canto, ¿no? Como una épica, una épica. Entonces, me gusta jugar con los géneros literarios, entonces esa era un poco la forma y encontré digamos, el mito, digamos, creo que da para siempre también como tomarlo en este guiño, en este juego entre lo que es ficción y realidad para jugar con el lector. ¿Es verdad que usted desciende del único peruano campeón mundial de fútbol? No, por supuesto que no, ese es un texto de ficción. Muchas veces me hacen la pregunta si efectivamente es cierto y hay gente que se la ha creído incluso, ¿no? Pero no, definitivamente no. Todo es ficción, ahí sí todo es, hay cosas de la realidad, ¿no? Que se dicen o como en el entorno, el mundial, no sé qué, pero por supuesto hay un jugador que sí fue Demetrio Neira, si no me equivoco, que jugó en los años 30 en el Perú, en la selección peruana, pero la historia sí, ¿no? Es completamente ficticia, así que es para los que crean que tenemos un peruano campeón del mundo, lamentablemente habría que decirles que no. Y claro, lamentablemente no es por esa razón tampoco mi pariente. Son Guillermo Chirino Cuneo, César Vallejo y José Eufemio Lora y Lora sus poetas peruanos favoritos. ¿A quiénes más agregaría? Bueno, son muchos más, ¿no? De hecho, Vallejo sí, seguramente. Eh, José Eufemio Lora es un poeta un poco conocido, pero bien interesante. Y de hecho, Guillermo Chirinos Cuneo se acaba de publicar una segunda plaqueta. Tiene solo un libro conocido, El jinete del Apocalipsis, ¿no? Creo que se llama. Y acaba de ser publicada una segunda, un segundo poemario inédito. Él falleció ya hace más de 30 años, pero es bien interesante su obra. Una obra muy, eh, digamos, transgresora para su época. Y tengo muchos otros poetas, quizás más que poetas, poemas favoritos, ¿no? Poema favorito de Marco Martos del Perú, ¿no? Poema favorito de Toño Cisneros, cuatro boleros marroqueros, muchos poetas, muchos poemas favoritos. Blanca Varela me gusta mucho. Entonces, no soy un gran lector de poesía, lamentablemente, pero sí tengo muchas lecturas de poesía favoritas y muchos poetas peruanos que son notables, a los cuales de vez en cuando vuelvo, ¿no? Se vuelve casi por naturalidad. Sobre el tema del feminismo, aunque no es un cuento muy conocido, ¿cómo se le ocurrió escribir su distopía feminista Un mundo mujer en una época donde el hashtag Meto prácticamente condenaba a los hombres por ser hombres y cancelaba a todas las personas que no estaban totalmente de acuerdo con su pensamiento? Eh, sí, a ver, Un Mundo Mujer es uno de esos cuentos que a mí me gusta mucho porque creo que pone también en el tapete el machismo, el feminismo y una respuesta, claro, es un mundo distópico dominado por las mujeres en el cual queda un último hombre, ¿no? Entonces, es bien interesante, siempre me interesa mucho este tema, bueno, los géneros, digamos, del género, pero sobre todo también el tema de poner en discusión el rol de la mujer en la sociedad. Y claro, suena medio absurdo pensar que las mujeres son, ¿no? De alguna manera, eh, eh, la parte menor, digamos, de la historia en el Perú, pero creo que es importante poner temas como ese. Y esa era un poco la idea del Mundo Mujer, y sentir de alguna manera, pensar cómo se podría sentir una mujer de agredida, de violentada, eh, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pero al revés, o sea, cómo me sentiría yo si tuviera que salir con temor a la calle, si tuviera que ser digamos que un poco la lucha permanente que tienen además las mujeres en general en la sociedad probablemente, pero sobre todo en nuestro país. Entonces, sí es un cuento bien, eh, es irónico evidentemente, tiene mucho de absurdo, de cosas locas, pero
pero un cuento bien armado, según yo, bien complejo y que me gustó mucho escribir, de hecho. El movimiento feminista surgió como un rechazo al mundo patriarcal y como una reivindicación de la mujer, buscando al inicio la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, ¿cree que el movimiento feminista en la actualidad se está desviando hacia el mundo que usted reflejó en un mundo mujer? Bueno, interesante pregunta. No creo que tanto. Creo que hay una lucha permanente y creo que hay sectores que tienen que luchar permanentemente con voces, si se quiere, altisonantes o más duras, quizás las voces feministas, en un mundo en el cual todavía lamentablemente no hay igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces, el movimiento feminista tiene su razón de ser, creo que tiene sus formas de expresión, que son, probablemente a algunos no les guste, pero tienen distintos grados además, pero creo que es lo que toca, ¿no? Frente a un mundo claramente desigual. Por último, hablemos sobre el tema de la política. ¿No le parece curioso que siendo usted un autor de ciencia y ficción, haya sido el ministro de Cultura en lo más parecido que hemos tenido en una distopía? Eh, sí, es muy curioso. Para mí es muy raro siempre decir que he sido ministro 3 veces de 3 presidentes distintos, prácticamente en 3 años distintos en los últimos 5 años, ¿no? Eh, sí, casi distópico, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que me tocó, traté de hacerlo de la mejor manera. Y lo que me tocará seguramente en su momento es escribir algo de memorias, de lo que viví, pero sobre todo también algunas cosas de ficción. De hecho, ya tengo algunas cosas que he estado escribiendo sobre cultura, digamos, ¿no? Sobre cultura peruana, que es algo que quizás creo que mi siguiente proyecto puede ser justamente un texto que se llame Cultura Peruana. Así que veremos a ver cómo nos va con eso. Pero es una forma también de recordar, de hacer memoria de lo que hemos vivido, de lo que he vivido yo, digamos, en este tiempo tan difícil, tan complejo, entre pandemia, dificultades económicas, todo lo que hemos vivido. Y al mismo tiempo tratar de encontrar, como siempre, una mirada amable y sobre todo esperanzadora de lo que podemos hacer como país, ¿no? ¿Cómo titularía su viaje a través de los tres gobiernos de PPK, Vizcarra y Sagasti en menos de 5 años? Mm, buena pregunta. No sé, la única que se me ocurre ahorita es la que te digo, que probablemente sea el título de algún próximo libro, ¿no? Que es Cultura Peruana. Quizás si quieres que sea un viaje por la cultura peruana. ¿Cree que la campaña electoral en segunda vuelta sacó a la superficie varios de los problemas y prejuicios que padecemos como sociedad? Sí, sin duda, ¿no? Muchos de los problemas vinculados al racismo, al clasismo, a la intolerancia, sobre todo. Lamentablemente eso sigue sucediendo. Lo que hemos visto el otro día en una librería aquí en Lima, en la que se presentaba el presidente Sagasti con Santiago Roncalero para hablar de libros, de libertad, que es básicamente lo que implican los libros. Es terrible y dice mucho del grado de intolerancia al que hemos llegado como sociedad, pero que digamos, creo que da pie también a una reflexión mayor sobre lo que queremos como país y de lo que necesitamos si es que queremos hacer un país de verdad todos juntos, ¿no? Uh-huh. Habiendo usted sido parte de gobierno y del sector público, ¿por qué cree que es así de guachafa la política peruana y es posible cambiarla? Y si es así, ¿qué nos hace falta para hacer el cambio realidad? No sé si es guachafa, es estrambótica, puede ser un poco rocambolesca, ¿no? Pero la política se ha convertido en eso en todo el mundo. O sea, problemas políticos hay en todos lados, y en todos lados hay actores políticos extremos. Trump, Bolsonaro son signo de los tiempos, pero al mismo tiempo creo que es
Tiene sus peculiaridades, es un poco más extraña también en estos días nuestra política, un poco compleja, pero tiene sus bemoles como en todos lados. Y lo que sí es cierto es que creo que necesitamos, de nuevo, tratar de poner paños fríos y dejar de hacer politiquería y hacer políticas, ¿no? Que es lo más importante y lo que trato de responder siempre, porque es la política de por sí, buscar el poder por el poder no tiene ningún sentido, ¿no? Si uno quiere el poder para hacer bien las cosas y mejorar la situación de los peruanos, nos, bacán, sigamos por ahí. Si uno quiere poder para regodearse en él, creo que vamos mal. Es parte de la reflexión que haría. Publicará pronto sus memorias sobre su paso por la política peruana. No, como te digo, no creo que, no sé, por lo menos en estos momentos no creo que, no pienso en memorias, pero sí en algo que desde la ficción me permita recordar algunos momentos de mi paso por el sector público, por la cultura, ¿no? Y eso es lo que creo que podría llamarse cultura peruana, que es esto que te he mencionado y que no sé cuánto tardaré en escribirlo, no sé cuántos... Tengo ya varios textos escritos como pequeños cuentos, así que más temprano que tarde, Dios mediante, serán un texto público, ¿no? Más que memorias, como digo. El género de las memorias me gusta mucho, es muy bonito, pero creo que todavía soy, si se quiere, relativamente joven como para escribir mis memorias, ¿no? Sería un poco... eh, eh, sí, entonces la ficción me viene mejor y me gusta más también. Claro. Bueno, esa ha sido la última pregunta. Muchas gracias por compartir su tiempo y por responder estas preguntas. ¿Y algún último comentario que desea hacer para finalizar con la entrevista? No, nada, mucha suerte, éxitos en lo que vayan a seguir haciendo ustedes y sí, nada, siempre digo que creo que la cultura es la mejor carta de presentación que tenemos como país y hay que seguir trabajando para fortalecerla, para promocionar y promover nuestras industrias culturales, protegiendo nuestro patrimonio y tratando de encontrar ahí también el germen de esta identidad diversa que tenemos y que es lo que nos debería unir, ¿no? Que es lo que necesitamos como país. Eso, cuídense y ya nos vemos pronto. Mucha suerte. Muchas Muchas gracias, gracias. Alejandro Neira. Hasta Muchas gracias. pronto. Muchas gracias. Cuídense y suerte. Suerte con su trabajo.